Vimos también que la ira en sí no es pecado, ¿no? La ira es, de hecho, Dios está irado, Dios tiene ira. Decíamos que Dios es el ser más airado que existe y al mismo tiempo el ser más amoroso y compasivo. Pero bueno, la ira distinguimos en la Biblia tres clases de ira. La ira divina, la ira humana justa y la ira pecaminosa. Y ahí habíamos llegado. Y hoy vamos a responder a la pregunta, o intentar responder a esta pregunta ¿es realmente justa tu ira? Cuando nosotros nos enojamos y pretendemos que, bueno, está justificado nuestro enojo, ¿en qué nos basamos para decir, bueno, me enojé con justa razón? ¿Alguna vez te ha pasado que, bueno, me enojé, sí, pero con justa razón? O mirá mis razones por las que me enojé. Entonces, muchas veces definimos nosotros mismos que nuestra ira es buena, es justa, ¿no? Pero ahora vamos a ver cuáles son las herramientas que necesitamos contemplar o pensar para evaluar si nuestra ira es pecaminosa o nuestra ira es justa. Primero, cuando vemos en la Biblia, normalmente la ira es pecaminosa. La mayoría de los textos van a hablar de la ira como algo pecaminoso. De ahí la connotación negativa, ¿no? De ver la ira como pecado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la palabra más común para ira es la palabra af, así, nada más. Aparece 45 veces en el Antiguo Testamento y 42 veces se refiere al pecado. O sea, en una proporción gigante, más de un 90%, las veces que se ve la ira en la Biblia, lo vas a ver con esta connotación negativa. Muchas veces nosotros podemos pensar lo mejor de nosotros y que la mayoría de las veces nos enojamos y es justa nuestra ira. Y lo que hacemos es intentar descubrir en qué momento nos enojamos pecaminosamente, ¿no? Pero lo que quiero en esta mañana proponerme es a torcer eso. Nosotros deberíamos evaluar cuáles son las pocas veces que nos enojamos con una ira justa. Al revés sería. Tenemos que asumir que la mayoría de las veces que nos enojamos pecaminosamente. Y muy pocas veces nuestro enojo es justo, ¿no? Y claro, todo esto deriva de lo que hay en nuestro corazón. Recién citamos a Jeremías 17, ¿no? Y entender lo engañoso y lo engañable que es nuestro corazón. Tenemos que entender que estamos en un proceso de cambio, ¿no? En un proceso en el que nos tenemos que despojar continuamente, renovar y revestir. Así que cada vez que nos enojamos, lo primero que tenemos que presuponer es lo peor de nosotros. Seguramente habré pecado y vamos a evaluar eso. Pero fíjate ahí, Jonás, acompáñenme al libro de Jonás. El capítulo 4. Fíjense, el versículo 1 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a ir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, la misma pregunta que nos hacemos nosotros acá, ¿es justa tu ira? En otras palabras, ¿no? ¿Haces bien en enojarte tanto? Y salió Jonás
y bueno, y Jonás se había enojado, ¿no? Pero esa es la pregunta, ¿haces bien en enojarte tanto? Y podemos seguir la narrativa. Y versículo 6 dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, porque para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba al día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió a la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, otra vez, ¿es justa tu ira? ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, me muero de rabia, en otras palabras, ¿no? Lo que está haciendo Jonás acá, él está justificando su ira. Él cree con todo su corazón que su ira está bien. Él se enoja porque Dios trae salvación a sus enemigos y él se enoja ahora porque tiene un daño, está recibiendo un daño, ¿no? El sol lo está matando y lo único que él tenía para protegerse ahora ya no lo tiene. Perdió lo que le daba protección, lo que le daba un beneficio. Entonces se enoja, se enoja. Y creo que esa es muchas veces la causa de nuestro enojo, ¿no? Nos enojamos por cosas o beneficios que perdemos y eso nos hace enojar. Cuando no tengo lo que yo quiero y lo que me hace bien, ¿no? Y muchas veces nos podemos enojar por cómo Dios trata con otros, ¿no? Favorablemente, cómo muestra su compasión. Así de malo es nuestro corazón, ¿no? Así que ahí en Hebreos 3 también se citaba en esta mañana, fíjense ahí en Hebreos 3, vamos a leer ese texto, es muy importante. Dice el versículo 12, mirad, hermanos, que no hayan en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y ahí está la dureza del corazón de Jonás, ¿no? ¿Qué es lo que endureció su corazón? El pecado. Y eso lo hace ver de manera distorsionada a Dios y no puede localizar la ira en su corazón. Y no puede ver que su ira es pecaminosa. Su ira, la ira de Jonás, no está bien. Así que el mismo profeta de Dios había engañado su corazón y le hacía definir su ira como algo bueno, ¿no? Y como algo que lo podía enojar hasta la muerte, sobremanera. Pero vemos que la ira de Jonás no era santa, no era una ira que a Dios le agrada. Jonás creía que tenía el derecho a enojarse. Eso es, ¿no? Él tenía, yo tengo derecho a enojarme. Y eso es lo que pasa con nuestra ira también. Cuando pretendemos que tengo derecho a enojarme por lo que me está pasando, ¿no? Así que ese sería un ejemplo negativo. Pero pensemos en algunos criterios. Perdón, que acá tengo un poco cambiado esto. Ahí está. Pensemos en algunos criterios de la ira justa. Y para los que toman nota, anoten esto. La ira justa, en primer lugar, reacciona ante el pecado. La ira justa reacciona ante el pecado. Hay que anotar, ¿eh? Después se va a olvidar. Si tiene ahí una virome, muy, muy importante esto. La ira justa, en primer lugar, reacciona ante el pecado. Entonces, la ira justa surge de una percepción correcta del verdadero mal, del pecado, y tal como lo define la Biblia. Lo que hace la ira justa es reaccionar cuando hay una violación a la palabra de Dios.
Y Jonás estaba reaccionando mal, porque él no estaba reaccionando ante el pecado, sino ante la misericordia de Dios, ante la gracia de Dios. Así que la ira justa, y esto lo tenemos que entender bien, no surge simplemente porque algo nos incomoda o porque alguien viola una preferencia personal o nuestra tradición, o nuestra costumbre o lo que nos gusta. Siempre que alguien viola algo que alguien nos está incomodando o viola algún derecho personal y nos enojamos, esa no es una ira justa. No lo es. Y bueno, con ese primer principio creo que ya descartamos quizá el 99% de nuestra ira, ¿no? Porque la mayoría de las veces nos enojamos por algo que nos incomoda, algo que no nos gusta, algo que está violando nuestra preferencia. Vamos a comer esto, no, vamos a comer lo otro, no, me enojo, listo. O sea, es así, ¿no? Nos enojamos por gustos y preferencias, pero la ira justa solamente reacciona ante el pecado. Es la respuesta a la palabra de Dios y cómo la palabra de Dios define objetivamente el pecado. Es cuando alguien está violando los mandamientos del Señor. Eso es la reacción de la ira justa. En segundo lugar, entonces en primer lugar, ¿qué dijimos? La ira justa. Muy bien. En segundo lugar, la ira justa se centra en Dios y en su reino. La ira justa se centra en Dios y en su reino. Y escuchen bien esto. Sus derechos, sus intereses. ¿Voy rápido? La ira justa se centra en Dios y en su reino, sus derechos y sus intereses. Y no en mí, ni en mi reino, ni en mis derechos, ni en mis intereses. Entonces, ¿pudieron copiarlo? Buenísimo. Entonces, en las Escrituras, la ira justa es motivada por razones que tienen que ver con Dios, no con nosotros mismos. La ira justa se centra en cómo las personas ofenden a Dios, su nombre, no mi propio nombre, no mi imagen, mi reputación. Recae sobre Dios y no sobre mí. No tiene que ver conmigo la ira justa, tiene que ver con Dios. De manera que cuando algo me está involucrando a mí y yo me estoy respondiendo en enojo, no es una ira justa, estoy pecando. En otras palabras, no basta con ver algo como ofensivo. Debemos verlo primeramente como ofensivo a Dios. ¿A quién está ofendiendo esto? A Dios. Cuando un hijo está desobedeciendo y me enojo, ¿por qué me enojaría? Porque está desobedeciendo a Dios, que Dios le dice que tiene que obedecer a sus padres. En primer lugar, mi enojo es porque está desobedeciendo a Dios, que Dios le ordena a obedecer a sus padres. Pero si yo desligo a Dios de ese enojo y solamente porque yo te dije nada más, claro, vos le vas a decir porque yo te dije, ¿no? Pero si vos solamente pensás en que yo te lo dije y te enojás por eso, entonces tu ira ya tiene que ver con tu propio interés, con tu propio reino, con tus intereses, con lo que a vos te parece bien. Pero la ira justa no es así. En tercer lugar, la ira justa viene acompañada, la ira justa viene acompañada de otras cualidades piadosas. Y se expresa de forma piadosa. ¿Sí? La ira justa viene acompañada de otras cualidades piadosas y se expresa de forma piadosa.
Cuando una persona actúa con ira justa, no se descontrola. O sea, puede ser que lo que me está enojando es que esta persona está desobedeciendo a Dios. Entonces me enojo y vos decís, ya está. Me enfoco en los intereses de Dios, en sus derechos, no en los míos. Pero cuando expreso mi ira, lo hago de forma descontrolada. Aún las motivaciones no definen totalmente si mi ira es justa o no. Puedo estar airado por motivaciones correctas, estar acertado en ese punto, pero expresar la ira en forma pecaminosa. Y ahí ya deja de ser justa mi ira. Y es tremendo eso, ¿no? Porque fíjate, si no puedes mantener la calma, el levantar la voz, gritar, hablar de manera hostil, perder ahí los nervios, desesperarte, caer en la autocompasión incluso. Entonces, tenemos que cuidar no solamente lo que motiva nuestra ira, a quién debe ofender, o sea, por qué reaccionamos con ira, sino también la manera en cómo expresamos esa ira. Por ejemplo, hay algo muy práctico, ¿no? Es que la ira justa no nos impide llevar a cabo el llamado de Dios, sino que nos conduce a expresiones santas de adoración, de ministerio y de obediencia. Eso es, y ahí tiene que ver, está acompañada de cualidades piadosas, se expresa en forma piadosa. Tenía que hacer algo, no sé, algo ministerial, un servicio a Dios, teníamos que hacer ciertas actividades, pero vi el pecado en el hermano, me enojé y suspendo todo. Ya no puedo, me enojé antes de la predicación, así que no puedo predicar. Pero me enojé con legítima razón. Pero ¿por qué no podría predicar? No puedo manejar esa ira. Entonces, aunque la motivación de la ira es buena, el pecado es lo que me está causando la ira, el pecado del otro, aunque veo perjudicado el interés y el reino de Dios, pero la ira justa se va a expresar en forma piadosa. Y ya lo vamos a ver en algunos ejemplos bíblicos. Tengo que seguir haciendo lo que tengo que hacer. Tengo que responder de manera piadosa y seguir avanzando en los propósitos de Dios. Si no, la ira tomó su lugar, ¿no? Hay un autor de un libro que hace algunas preguntas para evaluar si nuestra ira es justa y te las voy a mencionar rápidamente porque vamos a mencionar varias. En primer lugar, ¿te enfadas por los motivos correctos? ¿Qué es lo que te hace enojar? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Me enojé, pero ¿cuáles son los motivos por los que me enojé? En segundo lugar, ¿expresas tu ira de forma correcta? En cuarto lugar, ¿cuánto dura tu ira? ¿Cuánto dura tu ira? Otra pregunta es, ¿cómo de controlada es tu ira? ¿Qué motiva tu ira? ¿Cómo de controlada está tu ira? De controlada está tu ira. ¿Qué motiva tu ira? ¿Tu ira está cargada y preparada para responder a los pecados habituales de otra persona? ¿Cuál es el efecto de tu ira? Son preguntas que nos podríamos hacer para evaluar nuestra ira, ¿no? Pero vamos a ver en cuanto a estos tres criterios. Entonces hablamos, la ira justa reacciona ante el pecado, la ira justa se centra en Dios y en su reino, sus derechos y sus intereses, no en mí, ni en mi reino, ni mis derechos, ni mis intereses. Y la ira justa viene acompañada de otras cualidades piadosas y se expresa de forma piadosa. Eso es la ira justa. Veamos algunos ejemplos. Evaluando estos tres criterios, veamos la ira del Señor Jesucristo. Por ejemplo, de Cristo tenemos en los salmos mesiánicos que hablan de que su ira se inflama de repente, ¿no? Él ama la justicia y odia la maldad, aborrece la maldad. Ese es el Mesías prometido, el Mesías profetizado, ¿no? Y eso lo vimos en Salmo capítulo 2, en Salmo capítulo 7 también. Otro pasaje del Antiguo Testamento muestran al Mesías como el juez que va a rescatar y a restaurar a su pueblo.
y va a hacer venganza de sus enemigos en su ira, ¿no? Y cuando vas a los evangelios, vos esperás ver a Cristo evaluando muchas situaciones de ira, ¿no? Porque vos decís, Jesús es el que puede determinar qué está bien y qué está mal, con justa razón. A él lo va a irar el pecado, él va a tener en mente los intereses del reino y él va a seguir haciendo la obra de Dios, va a expresar su ira bien. Entonces, ¿cuántas veces se habrá enojado Jesús? Muchas, pocas y muchas veces, ¿no? Muchas veces se habrá enojado. Imagínate, si apenas uno conoce algunos principios hermenéuticos, después escuchás una predicación que se va por las ramas y te dices, no puede ser, ¿viste? Y no sabemos nada encima, pero nos enojamos. Imagínate Cristo, ¿cuántas veces se pudo haber enojado? Vos podés ver a Jesús sufriendo constantes arrebatos de ira, ¿no? Pero no, todo lo contrario a lo que podemos pensar, todo lo contrario a lo que nuestros pronósticos pueden predecir, no vemos a Cristo enojado muchas veces. Y si nos basamos en los textos bíblicos, de todo lo que se dice en cuanto al enojo de Jesús, claramente solamente podemos reconocer 3 versículos, 3 pasajes, o 3 historias, mejor dicho, porque se repiten, en las cuales Jesús estuvo enojado. Es tremendo. O sea, eso todavía nos tiene que acorralar más en cuanto a nuestros enojos, ¿no? Jesús tenía derecho a enojarse, sin embargo, la mayoría de las veces no mostró enojo, no mostró ira. ¿Qué les parece? La persona que puede determinar todo lo que está bien, lo que está mal, con motivaciones santas, basado en el interés de Dios y con una ira controlada, sin embargo, no hizo uso de la ira. Y solamente en 3 ocasiones lo vemos enojado. Y en una de esas ocasiones ni siquiera se menciona la palabra enojo, pero nos damos cuenta que estaba enojado igual. La primera es ahí en Marcos. Veamos algunos elementos ahí de Marcos, capítulo 3. Versículo 1 al 6 dice, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y Jesús les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por las durezas de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y la mano le fue restaurada y sana. Fíjate lo que pasa acá, ¿no? Los fariseos querían probar a Cristo, a ver si él hacía algo en el día de reposo, lo cual estaba prohibido hacer. Pero el primer criterio es que la ira, ¿cuándo reacciona? La ira justa. Sí, no, pero el primer punto que vimos recién. ¿Cómo? No. Ante el pecado. Reacciona ante el pecado. ¿Y cuál es el pecado acá? La dureza del corazón. O sea, Cristo ya está, digamos, pasando este primer principio que pusimos, ¿no? Entonces, Él no está reaccionando ante algo personal, sino ante la dureza del corazón. En segundo lugar, fíjense que acá los milagros de sanación, ¿con qué tenían que ver? Con las profecías, ¿no? Con estas señales del reino de Dios, con los intereses de Dios y no sus propios intereses. O sea, el segundo principio también se está cumpliendo acá, porque Jesús se enoja por la dureza del corazón de ellos, el pecado, pero también porque ellos están queriendo impedir que el reino de Dios avance.
¿Se dan cuenta, hermanos? Ellos impiden esto. Quieren estorbar el reino de Dios. Quieren estorbar los progresos del Evangelio. Y Él se enoja por esto. Porque esto es un estorbo. Entonces, el primer principio, ¿cuál era? Reacciona ante el pecado. El segundo principio era un poquito más largo. Se centra en Dios y en su reino, en sus intereses, en todo lo que es Dios y no en Él mismo. Jesucristo se está centrando en los intereses de Dios, en su reino, porque los milagros de sanación tenían que ver con esto, con las señales del Mesías. Y el tercer principio, y acá ves la compasión, ¿no? De Jesús ante un hombre que tenía la mano seca. Y la ira de Jesús dijo, bueno, yo lo iba a sanar, pero la verdad es que estos son re duros de corazón, así que no voy a hacer nada. Ya está, me enojé. No fue así, ¿no? Sino que él hizo lo que tenía que hacer. Hizo lo que tenía que hacer. Por más que haya estado enojado, él hizo lo que tenía que hacer y expresó su ira en forma piadosa. Y hay un concepto más que tenemos que añadir ahí. Fíjense que esta ira produjo no solamente esta reacción, sino que se mezcló con otra cosa más. Ahí dice tristeza, enojado y lleno de tristeza. Cuando nosotros estamos experimentando ira, sea pecaminosa o sea justa, siempre tengamos en mente esto, que está la tristeza. Cuando Jonás dice que él estaba enojado hasta la muerte, ¿qué decía? Se apesadumbró, ¿no? Antes, o sea, estaba en tristeza. O sea, cuando tenemos ira, siempre va a estar la tristeza ahí, casi en el mismo momento. Sea una persona creyente, sea Cristo mismo, o sea un pagano como Acab, por ejemplo. ¿Te acordás cuando se enojó Acab porque Nabot no le quería dar la viña? Que dice que estaba enojado y triste. O sea, las dos cosas siempre pasan simultáneamente. O sea, no tenemos que desatender. La tristeza a veces nos lleva a que la ira se transforme en autocompasión. Cuando esa ira es pecaminosa, siempre se transforma en autocompasión. Pero cuando esa ira es justa, todo lo contrario, va a ser compasión hacia el otro. Eso es clave, hermano. Podemos identificar nuestra ira cuando nosotros decimos, bueno, me enojé, pero mirá lo que me hicieron y cómo me hacen pasarla tan mal. Y eso es autocompasión. Eso es autocompasión. Pero nuestra ira va a ser justa cuando en lugar de sentir autocompasión, no, nos vamos a entristecer por la situación, por el pecado del otro, por la necesidad que el otro tiene de cambiar, ¿no? Así que él pudo llevar adelante su misión. Ese es un primer pasaje. eh, y bueno, después hay otros más. Creo que estamos más o menos en hora. Eh, ¿Alguna pregunta tenemos hasta ahí? Sí. Sí. Si es una ira justa, sí. Tiene que hacer la obra de Dios. Si él no puede hacer lo que tiene que hacer, discipular a una persona, visitar, ir a predicar el evangelio porque está enojado, su ira es pecaminosa. ¿Alguna vez le pasó que suspendieron algo por estar enojado? ¿Y sí? ¿Sí? O vas sin ganas, o vas con una mala actitud, ¿sí? Pero por ejemplo, no sé, incluso hasta leer la Biblia. No, no quiero ni leer la Biblia. No, no quiero ir a la iglesia. ¿Alguna vez faltaste a la iglesia por estar enojado? Y sí, bueno, es una ira pecaminosa que experimentamos. Y a veces es como decir, bueno, pero realmente esto me está afectando. ¿Cómo puede ser? Pero en realidad es una ira pecaminosa. No está gobernada por lo que a Dios le interesa, ¿no?
Claro, sí, sí. Claro. Claro. Sí, sería más pecado, porque encima que se enojó pecaminosamente y ahora está pecando porque no se está congregando. O sea, es dejar que la ira ya se descontrole. Claro, esa ira probablemente haya sido pecado, pero voy a añadir pecado si encima de haberme enojado todavía no hago lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué más? Mm, claro, claro, claro. Mm, ujú, claro. Mm, 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 claro, claro. Sí, está bueno. Tratarla con bondad. Está bueno. Eso expresa el proceso del cambio. Y evaluar. Aún en esas pequeñas cosas, evaluar estos criterios, ¿no? Estoy enojada porque está pecando esta madre y esto está estorbando los propósitos de Dios. ¿Y cómo voy a responder? ¿De forma controlada? O si, no, vos sos una mala madre, ¿viste? O sea, entonces, es evaluar todo el tiempo eso, ¿no? ¿Qué nos hace enojar? El pecado. Eh, sí, sí, son oportunidades. Ujú. Acá les dejo algunas cosas prácticas. Después vamos a seguir hablando de este tema. eh, pero algunas cosas prácticas para aplicar a nuestra vida. La próxima vez que sientas la tentación de considerar una respuesta airada tuya como justa, detente. Acuérdate de los peligros de engañarte a ti mismo y repasa los 3 criterios citados anteriormente. Y tenemos que poner a prueba nuestra ira, ¿no? Así que cuando estamos por caer en la tentación de enojarnos, frenémonos. Pensemos en estos 3 criterios y después podemos avanzar. Y otras dos cosas que nos van a ayudar y son, por ejemplo, primero, escribe por qué estás enojado y por qué consideras que es lícito decir que tu ira es justa. Si en el momento de escribir te empieza a temblar la mano y no puedes escribir nada, ya es una ira descontrolada. O si incluso tenés pereza de hacerlo y no lo querés hacer, pues no importa a mí. Bueno, ya estás mal porque estás luchando, no estás luchando contra tu pecado. O sea, porque son cosas con las cuales luchamos o no. El menosprecio a los principios, o todos estamos entregados a la santificación progresiva de una manera, no sabe, respiro todo esto todo el tiempo. No, no. Es algo que tenemos que luchar, ¿no? Em, Así que bueno, sería escribir por qué estoy enojado, por qué considero que esto es lícito. Y en segundo lugar, pídele a alguien, a una persona madura, que te ayude a evaluar tu razonamiento.
No le digas, yo estoy enojado solamente por esto. Y ya está, lo cerrás ahí. No, estoy enojado por esto. ¿Qué pensás? ¿Está bien este enojo? Porque vos no querés tener razón, me imagino. Vos lo que querés es saber si estás pecando o no, ¿no? Porque lo que te interesa no es ganar. Lo que te interesa es que Cristo gane en tu corazón, que es ser más santo. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el problema de preguntarle a alguien que nos ayude a evaluar? Ninguno. Claro, el orgullo, exactamente. Y, por ejemplo, una tercer cosa que se puede hacer, no lo vimos, lo vamos a ver la clase que viene, pero lee el Salmo 119 de un tirón, o sea, o dividido en dos o tres partes. Pero presta atención, aparte de la devoción que el salmista tiene por la palabra, presta atención cómo el salmista va a expresar su ira en este salmo. Toma nota de eso. Cada vez que el salmista habla del enojo, de que está enojado, de que está enardecido, todo eso, hacele un circulito. Y eso sería un buen ejercicio. Es tremendo el Salmo 119 lo que nos enseña en cuanto a la ira. Y una verdad bíblica que podemos traer a nuestra mente, en Hebreos 1:9. Un versículo puede ser para memorizar, o, o aunque sea memoricemos esta frase nada más, ni siquiera todo. Hebreos 1:9 dice, has amado la justicia y odiado la maldad, y aborrecido la maldad. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. ¿Es muy difícil eso? No, ¿no? Pero eso es un buen principio, porque ¿qué vamos a aborrecer? ¿Qué nos va a causar enojo? La maldad. Eso va a ser un freno importante en nuestro enojo, ¿no? Así que, bueno, ahí terminamos esta parte. Si quedó alguna pregunta, sí, decime. Sería si la ira descontrolada es una decisión controlada en todo. Porque a veces uno piensa en diferentes personas y habla como, bueno, hasta acá puedo tratar porque llega un momento que se descontrola y no puede controlar. Pero ¿desde qué perspectiva estás mirando esa ira? ¿Desde la perspectiva personal o del otro? De lo personal. Vos no te querés descontrolar. Y claro, ya cuando estás descontrolado en tus palabras, en tus acciones, en tus gestos, en tu tono de voz, ya estás descontrolado y ya es una ira pecaminosa. ¿Eso contesta o iba por otro lado la pregunta? A ver, a ver. Expresalo como vos puedas y vamos a tratar de entenderlo. Una persona que por ahí es complicado y tratando con su pecado, pero llega un momento que uno por ahí quiere hablarle y llega un momento que no quiere hablar más de su pecado y se elige como descontrolarse. Ah, entonces el otro, exacto, ¿no? No era personal, sino era el otro. Ah, O sea, entonces, por ejemplo, vos querés hablar con la persona sobre el pecado, pero la persona te dice, no, bueno, mira, esto yo ya no lo quiero hablar más. No, no me lo menciones más porque no me pone mal esto. No te dice me enojo, pero me pone mal. No, pero tenemos que hablar. Bueno, yo ya te dije que no, ¿viste? Y se empieza a descontrolar, ¿no? La persona. ¿A eso te referís? Eh, y bueno, hay que hablar la verdad. Si es dice la escritura que nos tenemos que exhortar mutuamente, ¿no? O sea, y ahí entra el proceso. ¿Es pecado lo que vos le estás confrontando? la persona se va enojando más y más y más. Ella en un momento la persona elige como, bueno, ponerse violenta, o sea, es como que exige ese descontrol Y sí. o la persona consciente, no, yo me voy a enojar y ya está. No, no, la persona, todo pecado nos puede llevar a cualquier locura. O sea, y el enojo más. O sea, imagínate que el enojo es la raíz del homicidio. O sea, sí, se puede poner así. Vos tenés que ser sabio, la persona ya no te está escuchando.
bueno, la persona esta ya no me está escuchando. Pero si es una persona que dice ser creyente, le vas a confrontar con su pecado. Y si esa persona, bueno, ya está, mostró ese enojo, y vamos a suponer que vos no estabas hablando del enojo, pero en ese momento también le puedes mencionar, mirá, con amor, o sea, además de tu pecado, también tenés otro pecado que te está controlando ahora, el enojo por esto. O sea, y viste cuando en Santiago dice eh, que recibamos la palabra con mansedumbre. Antes había dicho que todo hombre sea tardo en enojarse, o sea, no te enojes, o sea, la palabra sí te va a confrontar y te puede hacer enojar. Y tenemos que esperar eso. Lo primero que la persona va a sentirse, me están atacando". La persona que está pecando y que está endureciendo su corazón no va a ver que se trata su pecado con gracia. Siempre se va a poner en víctima, autocompasión y todo eso. Me están atacando, no me entienden. Y se enoja la persona. Bueno, pero si esta persona se hace llamar creyente, se busca otro para poder confrontarle. Se llama a la iglesia en un proceso hasta que la persona se tiene que arrepentir del pecado. Pero bueno, si ya se empezó a poner violenta la persona, le seguís abriendo la Biblia, no, mirá, este salmo, no, no, ya está. Se cortó ahí y listo. ¿Me entendés? Pero de ninguna manera aceptás consentir el pecado. No vas a consentir el pecado. Vas a estar enojado con eso. ¿Sí? ¿Se aclaró más o menos? Buenísimo. ¿Algo más? ¿Listo? Noemí. ¿Quién está enojada? Ajá. Sí. Y, o sea, es que tenemos que saber quién está enojado, si la persona que está confrontando o la persona que está siendo confrontada, ¿viste? A veces es sabio decir, bueno, le voy a hablar un poco, voy a esperar un mejor momento para hablarle. A veces también, bueno, no lo vimos, pero ¿cómo se corrige el pecado? O sea, tengo ira, pero voy a esperar el momento adecuado. Por ejemplo, Eliú cuando escuchó el primer discurso, ¿no? Listo, ahora paren un poquito, porque ya sé lo que van a decir ustedes. Así que ya con escuchar el primer discurso me es suficiente. Ya estoy enojado, así que voy a hablar, porque ustedes no saben nada de Dios. Y voy a decir, no, dieron un montón de discursos. Dieron un montón de discursos. Esperó un tiempo. Esperó un tiempo y después habló. Cuando ya los argumentos ya se les acabaron a los hombres más grandes. Y dice que se enardeció y habló, ¿no? Puede ser sabio. Ahora, si yo estoy enojado y voy a decir, voy a esperar que se me pase el enojo, estoy autoengañándome, porque el enojo no es una emoción que se me va a pasar, o un estado físico en el cual yo agarro y digo, bueno, me siento cansado, voy a descansar un poco y después hablo. No, no, no. Si yo pienso así, no, deja que se me pase el enojo y después hablamos. Si yo pienso así, estoy definiendo mal el enojo. O sea, si la persona lo piensa así, espérala, no la presiones, pero si vos lo estás pensando así, entonces, ¿qué es el enojo? ¿Cómo lo definimos? Digámoslo, ¿qué es el enojo? El juicio, ¿sí? Moral, negativo. No, 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 exactamente, la definición exacta, sí la trabajamos en ese caso. Sí. Que alguien lo diga claramente, que alguien lo diga claramente, así. Sí, sí, leyéndolo, no sé. Ahí está. Es el juicio moral negativo.
con el que respondemos de forma activa y con todo nuestro ser cuando algo nos parece mal. Así que no es que me siento enojado y tiene que pasar el enojo. Tengo que decidir no responder así. Reina. Me doy cuenta que estoy enojada de forma mal, no tengo razón de estar enojada, entonces me digo a mí misma, no, no me puedo enojar. Y hago que se me pase, Claro. ¿no? Como respiro, Sí, sí, sí. realmente cuando Contá hasta 3. Anda, sí. sería quiere salir de la naturaleza, me doy cuenta que es pecado y que no puedo enojarme y reaccionar enojada. Claro. ¿Por qué no puedes enojarte? No. Si vos te estás enojando contra algo que es pecado, no estás pecando. O sea, sí, 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 sí. Bueno, pero pasémoslo por estos 3 principios. Te robaron el celular. ¿Qué hizo la persona? Pero aparte que te robó, te dijo que no lo tenía. Bueno, pero ¿qué hizo? ¿Cómo se llama eso? Pecado, ¿no? La persona pecó. ¿Está bien que te enojes porque la persona pecó? Pero está bien, pero olvídate de vos. Olvídate. Bueno, vos pensaste en tu celular, pero ¿está bien que te hayas enojado porque la persona pecó robando? Sí, porque si alguien roba me tiene que enojar porque eso es pecado contra Dios. Así que en ese punto está bien el enojo. Pero después hay otra cosa que hay que definir. ¿Cuál es el segundo punto? No, no, el segundo principio para evaluar nuestro enojo. Se centra en Dios, en su reino, en sus intereses, en sus derechos. Entonces, después, además de que la persona robó, ¿me estoy centrando en Dios, en sus intereses y en su propósito, en su reino? Y ahí ya no. Estoy pensando solamente en cómo me afectó esta persona, cómo violó mis derechos. Pero mi enojo no tiene que ser visto en base a mis derechos, sino en los derechos de Dios. Y en tercer lugar, cómo responder en forma mansa. ¿Cómo era el tercer principio? Claro, se expresa de forma piadosa. ¿Vos cómo en forma piadosa podés expresar eso? Bueno, a eso va. Si vos filtras tu enojo, no digas, bueno, el enojo es pecado. Sí, la mayoría de las veces sí, pero el enojo en sí no es pecado. La motivación por la que estoy enojada es pecado, que esto tenía que ver solamente con tus derechos, con tus derechos. Entonces, ahí es donde empieza a operar la ira. Y no sería contar hasta 3, no, respirar profundo. No sería nada de eso que va a matar el pecado, sino sería el proceso del cambio. O sea, esta persona está afectando mis intereses y está causando enojo, pero ¿yo cómo tengo que reaccionar? ¿Tengo que dar una contrarrespuesta negativa hacia eso? Tratándola con pecado también, como esa persona me está tratando con pecado, no. Dice la escritura que tengo que responderle con bondad, con bondad. Y ahí es donde cambié, ahí es donde maduré, donde crecí. Y claro, todo eso no se trata de mis intereses, ¿no? Pero bueno, eso nuevamente es un ejemplo. Siempre nuestro enojo, por lo general, tiene que ver con algo que a nosotros nos está perjudicando. Pero eso es un enojo pecaminoso. Sí, sí, no, sí, sí, sí. No la mataste a la persona, ¿sabes por qué? Te digo por qué no la mataste, porque no te convenía. O sea, vos actuaste en tus intereses nada más. Eh, claro, porque para Cristo la mataste a la persona, porque te enojaste pecaminosamente.
pero como no te convenía, ahora si tenías la oportunidad de patearle la cabeza a esa persona, lo hubieses hecho. Y es así. O sea, el enojo en nosotros no llega al homicidio porque hay aspectos de ese pecado que no nos convienen. No nos convienen. Pero nos podemos dar cuenta de nuestro corazón pecaminoso cuando ves un video por ahí que salen a robar y la persona, la víctima saca un arma y le pega 2 tiros. Sí, justicia. ¿Viste? Ahí es donde vos harías eso. Ahí es donde eso expone gravemente nuestro corazón, porque reaccionamos de esa manera, ¿no? Así que, bueno, se puso lindo al final el tema. Pero es que si no participamos, sí, sí, son diferentes matices, pero nos referimos a lo mismo. Sí, tómalo hoy para lo que estamos, en la etapa que estamos, tómalo como sinónimo, por ahora. Después lo vamos a ir desglosando un poquito mejor, pero por ahora sería mejor tomarlo como sinónimo. Bueno, terminamos orando. Nadie está enojado, ¿no? Por la duda. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Oramos para que, Señor, tú afirmes tu palabra y las verdades en nuestro corazón y que luchemos contra este pecado de ira, de enojo, que podamos reconocerlo, que seamos prácticos en ejercitar estos 3 principios que hemos aprendido, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.